Ahora pedimos la intervención de la licenciada Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Realmente me siento muy entusiasmada porque este evento en donde hay una presencia tan nutrida de secretarias, secretarios del trabajo, de diversas entidades federativas, además con una marcada pluralidad. Aquí está presente esa pluralidad política que existe en nuestro país, en las entidades federativas, y también presidentas, presidentes de juntas de conciliación y arbitraje, la presencia del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, sin duda de académicas, académicos, y de la presencia del doctor Granados en representación del jefe de gobierno, que ha estado muy atento con la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y conmigo misma, a ver cómo se desarrolla este foro con pleno respeto y con un enorme compromiso, porque los puntos de vista que aquí se expresen, él los respalde y los avale. Pero además, como bien se decía, la presencia de 2 senadores y de un diputado local, lo cual hace relevante que este foro permita que se generen conclusiones que pudieran tener un buen camino. ¿Y por qué este tema está en el centro, el de los tiempos? Porque, como bien sabemos, la reforma constitucional establece en su segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. Este fue publicado el 24 de febrero. ¿Esto qué quiere decir? Que quedan 8 meses para cumplir con el segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 123. 8 escasos meses. Cuando la reforma que se hizo en el sistema adversarial o de juicios orales, como se le conoce comúnmente, tomó varios años. El reto es formidable, es extraordinariamente grande, porque como bien se ha dicho aquí, se trata no solamente de hacer adecuaciones en el ámbito presupuestal, que también son indispensables, porque el presupuesto se vota en noviembre, a más tardar en noviembre de este año. Y si la reforma tiene que entrar en vigor en la legislación secundaria a partir de febrero del año entrante, ya tendría que estar contemplado un presupuesto suficiente para hacer posible esta reforma. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere prácticamente todo, excepto, yo diría, la presencia profesional de muchas y muchos integrantes de las juntas locales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que cuentan con una gran experiencia. Pero incluso en ese ámbito se requiere que exista la legislación secundaria que norme si van a participar o no y en qué condiciones, porque lo que está establecido en la reforma constitucional, siendo muy importante, no es suficiente. Y la misma reforma al artículo 123 señala que tendrá que precisarse en la ley secundaria la materia que se refiere a los nombramientos. Se requiere, hay que subrayarlo, personal, se requiere capacitación, se requieren instalaciones, se requiere garantizar salarios, se requieren reformas que detallen los plazos para la transición, porque además, como la misma reforma a la Constitución en el artículo 123, en los transitorios señala, en el tercero transitorio, leo lo que dice a continuación: los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones, los tribunales laborales, los centros de conciliación
y el organismo descentralizado a que se refiere el presente decreto serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que los temas que estén todavía en las juntas, de acuerdo con la interpretación que yo hago, pero aquí en este foro seguramente se discutirá, tendrán que concluir, como dice aquí, con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. Bueno, solamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México tiene un volumen y una cantidad de asuntos en trámite que yo me atrevería a decir que en 7, 8 meses, ojalá que estuvieran concluidos, pero resulta difícil pensar que lo estarían. ¿Qué se requeriría? Se requeriría una acción especial, extraordinaria, no solamente de recursos financieros, sino materiales, de respaldo a las juntas para que pudieran concluir en el plazo que establece la reforma constitucional. Entonces, si tomamos nota de esto, nos daremos cuenta de que la dimensión del reto es extraordinariamente grande y compleja. Sin embargo, yo quiero aquí destacar, subrayándolo, que en el caso del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y el doctor Granados seguramente lo mencionará, el jefe de gobierno lo ha hecho, la presidenta de la Junta lo ha señalado y yo misma como secretaria del Trabajo consideramos que era pertinente una reforma. Habían avanzado reformas en este ámbito en buena parte de los países de Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, bueno, incluso en Chile, que tuvo una suspensión durante la dictadura de Pinochet y que apenas acaba de realizar una reforma en el ámbito laboral en las semanas pasadas. Y en México el debate era si el modelo tripartita debía seguir o no. Pero no se trata solo del modelo tripartita. Había y hay cuestiones que están en el centro del impulso para una reforma que el gobierno de la Ciudad de México ha considerado pertinentes. ¿Cuáles son aquellos elementos que tienen que estar en el centro? Sentar las bases para que sea imposible que haya contratos de protección. El sindicalismo que permite eso es inaceptable, no representa la voluntad de las trabajadoras y de los trabajadores y resulta sustancial tomar medidas para que ese tipo de contratos y de sindicatos no puedan existir más. Era urgente y es urgente. Yo quiero subrayar aquí y señalar que la Constitución de la Ciudad de México es una constitución que en el artículo 10, que trata sobre el mundo del trabajo y los derechos laborales, ya apunta algunos elementos muy relevantes en materia de reforma. Por ejemplo, en el artículo 10 de la Constitución que fue de la Ciudad de México, que fue publicada el 5 de febrero, se menciona negro sobre blanco de manera puntual la constitución de un tribunal local de conciliación y arbitraje. No define la Constitución de la Ciudad de México si estará en el Poder Judicial local o estará bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. Pero ya se menciona, insisto, negro sobre blanco en la Constitución de la Ciudad de México la creación de un tribunal local de conciliación y arbitraje. La Constitución de la Ciudad de México, que fue publicada el 5 de febrero, días antes de que se publicara la reforma constitucional al 123, que fue el 24 de febrero, señala claramente y coincide con esta reforma en que para la solicitud de celebración de contratos colectivos de trabajo o para elección de dirigentes, y yo quiero subrayar lo siguiente, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. Bueno, esta es una contribución que está en la Constitución de la Ciudad de México, pero está también en la reforma constitucional al 123,
dice, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto, en dos ámbitos esenciales, en el de el contrato colectivo de trabajo y en el de el voto para elegir a las direcciones. Son aspiraciones de los trabajadores muy importantes: garantizar democracia y libertad sindical y garantizar que los intereses de los trabajadores, en acuerdo y en conciliación con los empleadores, con la parte patronal, pueda garantizar un clima en el que se respeten derechos y al mismo tiempo exista un clima de paz. Cree el gobierno de la Ciudad de México que la constitución de centros de conciliación locales también resultan pertinentes, porque además será ahí en donde en un primer momento tendrá que buscarse un acuerdo. Y está en la reforma constitucional una palabra que resulta también sustancial. Habla de que deben ser decisiones en un solo momento, en un primer momento, en estos centros de conciliación. Serán procesos de una sola audiencia obligatoria. ¿Y por qué habla de una sola audiencia obligatoria? Para promover que la justicia, para que sea justicia, sea pronta y expedita. También señala que podrá haber otras audiencias siempre y cuando se pongan de acuerdo las partes, pero la intención es que sea pronta y expedita. Yo quiero reconocer el gran trabajo de la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la licenciada Darlene Rojas, porque ha promovido en esta sede y en esta junta, en este edificio, una gran cantidad de foros de debate, de análisis verdaderamente importantes, muy relevantes. Sin duda, este foro llega en un momento oportuno y de aquí tendrá que concluirse seguramente, como bien lo decía la propia presidenta de la Junta, como lo decía el senador Alejandro Encinas, como lo decía el diputado Corchado, conclusiones que, y es de felicitarse, que se puedan llevar lo más pronto posible al ámbito del Poder Legislativo, tanto al federal, al Senado de la República, como al local, por lo que tiene que ver con la legislación secundaria. El tiempo está en contra, es muy apretado y al mismo tiempo está la reforma constitucional. Yo hago votos porque en este foro, que no es un foro solo académico, aunque aquí hay grandes académicos, con puntos de vista extraordinariamente importantes que aportar, salgan conclusiones que abonen para que se constituyan mesas de trabajo inmediatamente. Eso es lo deseable, mesas de trabajo a nivel estatal, a nivel federal, que diseñen la ruta y el camino para que esta reforma al artículo 123 constitucional y a otros artículos de la propia Constitución General de la República puedan darle vida a una justicia laboral que beneficie a nuestro país de manera sustancial a las trabajadoras y a los trabajadores. Y finalmente, agradeciendo la mención que hacía tanto la presidenta de la Junta como quienes me han antecedido, al senador Alejandro Encinas, cuando decía una vieja amiga, yo recordé una palabra de Diego Fernández de Ceballos que decía el viejerío, y que debatimos mucho las feministas y decíamos, preferimos una palabra que está en la poesía de Ramón López Velarde, el mujerío. Pero siempre el feminismo se felicita porque las mujeres estemos presentes en donde se decide. Gracias.